Buenas noches, me llamo Marcos. Espero que estén bien, seré el narrador del relato esta noche. Me gustaría saber desde qué ciudad nos escuchan. Les pido que primero se suscriban al canal y dejen un comentario. Se los agradezco desde ya. En el otoño del 2003, en la frontera de nadie conocida como el Cañón del Padre, un grupo de depredadores cometió el error de cazar una leyenda local. La masacre que siguió fue un secreto enterrado en la arena, un pacto de silencio sellado con la sangre de los caídos y el terror de los pocos que lograron huir. El aire esa noche olía a pólvora, a creosota y a ese miedo metálico que solo se siente cuando dejas de ser el cazador para convertirte en la presa. 20 años después, la única prueba de esa guerra es un mecánico en Los Ángeles que sigue escuchando garras en la roca cada vez que la ciudad se queda en silencio. El olor a aceite quemado y metal frío es la única patria que Javier reconoce. En su pequeño taller mecánico, perdido en una de las venas anónimas de Los Ángeles, los días se disuelven en una rutina de grasa y esfuerzo físico, un castigo autoimpuesto que mantiene los fantasmas a raya. Cada tornillo que aprieta, cada motor que devuelve a la vida, es un acto de penitencia mundana. Sus manos, curtidas y permanentemente manchadas, se mueven con una precisión que contradice la tormenta que lleva dentro. No habla mucho con los clientes, solo lo necesario. Su español, con el acento terroso de la frontera, es una reliquia que guarda para sí mismo, un eco de un tiempo en que el mundo era un desierto de dientes afilados y él era uno de sus guías. Él sabe que no hay redención en el trabajo duro, solo olvido temporal. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. La ciudad para él no es un lugar de sueños, sino una jaula de concreto y asfalto infinitamente más grande que el cañón que lo aprisionó. Las sirenas lejanas que cortan la noche no le asustan, son el latido predecible de un monstruo domesticado. El verdadero terror vive en el silencio, en los momentos entre el rugido de una herramienta eléctrica y el siguiente, cuando el eco de un grito ahogado amenaza con volver desde el fondo de su memoria. Su apartamento es tan impersonal como una celda, con muebles funcionales y paredes desnudas. No hay fotos. No hay recuerdos, nada que lo ancle a una vida que no sea la que comenzó el día que cruzó la frontera por última vez, no como guía, sino como fugitivo de su propia historia. Cada noche se sienta en la oscuridad, bebiendo una cerveza barata, esperando un amanecer que nunca parece traer suficiente luz. El aislamiento es su armadura. Las relaciones humanas son un campo minado que aprendió a no pisar. Una sonrisa amable de una vecina, una conversación casual en la tienda de abarrotes, son invitaciones a una normalidad que siente que no merece. Su pasado es una infección que teme contagiar. Era joven, apenas un muchacho, cuando su tío, el gallo, le enseñó que el mundo se dividía entre presas y depredadores y que la única forma de no ser comido era tener los dientes más largos. Javier aprendió la lección, pero el sabor de la carne nunca le supo a victoria, sino a ceniza. En Los Ángeles, intenta ser un fantasma, una sombra que repara las máquinas de otros, ignorando la maquinaria rota dentro de su propio pecho, un mecanismo que rechina con cada recuerdo. Su cuerpo es un mapa de cicatrices, pero las peores no se ven. Están grabadas en su sistema nervioso, en la forma en que su cabeza se gira bruscamente ante un ruido inesperado, en la tensión perpetua de sus hombros. Los médicos lo llamarían estrés postraumático, una etiqueta clínica para el infierno personal. Para Javier, es simplemente el precio de haber sobrevivido. Sobrevivir significaba callar, olvidar los rostros de aquellos que guiaba y, sobre todo, olvidar lo que los cazó en la oscuridad del Cañón del Padre. Se repite a sí mismo que no era un monstruo, solo un cómplice, un engranaje en la máquina de su tío. Pero en la soledad de sus noches, esa distinción se vuelve borrosa, una línea inútil dibujada en la arena del desierto que el viento de la culpa borra una y otra vez. La rutina es su única defensa. Levantarse antes del alba, abrir el taller, trabajar hasta que los músculos ardan, cerrar, volver a su apartamento, vacío. Un ciclo diseñado para agotar el cuerpo y la mente, para no dejar espacio a los pensamientos. Pero a veces, un olor lo traiciona, el aroma de la tierra mojada después de que los bomberos abren un hidrante, el olor a carne asada en un puesto callejero, pequeños gatillos que transportan sus sentidos de vuelta a esa noche, a ese lugar definido por el olor a creosota, a polvo y al miedo agrio y metálico de la sangre. Cierra los ojos con fuerza, se aferra al presente, a la llave inglesa en su mano, un ancla en la tormenta de su memoria. Sabe que la paz es una ilusión, un horizonte que se aleja cada vez que intenta acercarse.
siente. El silencio de su vida actual es ensordecedor. En el desierto, el silencio estaba vivo, lleno de susurros, del movimiento furtivo de la vida nocturna, de la promesa de peligro. Aquí en la ciudad, el silencio es un vacío, una ausencia que su mente se apresura a llenar con los peores ecos del pasado. El llanto de un niño en el edificio de al lado se transforma en el señuelo que usaba la bestia. El rasguño de una rama contra su ventana suena como garras en la roca. El pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. Es un depredador paciente que espera en la periferia de su conciencia, sabiendo que tarde o temprano su vigilia se debilitará. Javier vive como un hombre en una trinchera, esperando un ataque que solo él sabe que viene. No busca el perdón de ningún dios. Su confesionario es el motor de un viejo Ford. Sus oraciones son las maldiciones que murmura cuando una pieza no encaja. Perdió la fe en cualquier cosa superior la noche en que vio a hombres, depredadores por derecho propio, ser destrozados como si fueran ganado. Su tío, el Gallo, un hombre que se jactaba de no temerle ni al diablo, terminó su vida con los ojos desorbitados por un terror que ninguna bala podía detener. Javier aprendió esa noche que hay jerarquías en el mal, cadenas alimenticias que van más allá de la comprensión humana. Él y su grupo eran tiburones en un estanque, hasta que descubrieron que su estanque se conectaba con un océano profundo y oscuro, habitado por leviatanes. A veces se pregunta por los otros, los que sobrevivieron esa noche. ¿Llevarán la misma carga? ¿O lograron enterrarla más profundo, bajo capas de familia, trabajo y mentiras piadosas? Él nunca los buscó. Hay pactos de silencio sellados con sangre y trauma que son más fuertes que cualquier juramento. Verlos sería reabrir la tumba, dejar que el hedor de esa masacre volviera a envenenar el aire. Es mejor así, cada uno con su propio infierno, cada uno lidiando con la certeza de que vieron algo que no debía existir, algo que la lógica y la ciencia se niegan a reconocer, algo que, a pesar de las balas que le vaciaron encima, podría no estar muerto del todo. La negación emocional es una forma de arte que ha perfeccionado durante más de 2 décadas. Se describe a sí mismo como un hombre práctico, un mecánico, alguien que arregla lo que está roto, pero sabe que es una farsa. Él está fundamentalmente roto, quebrado en un nivel que ninguna herramienta puede reparar. Las piezas de su alma no encajan, los bordes están afilados y dentados por el recuerdo de lo que vio en el cañón del padre. Se mueve a través de la vida como una máquina bien aceitada por fuera, pero por dentro es un motor a punto de reventar, contenido solo por la frágil carcasa de su rutina y su silencio autoimpuesto, un silencio que está a punto de hacerse añicos. El sol de California, tan celebrado en las postales, le parece una burla. Es una luz dura, implacable, que expone cada grieta en el pavimento, cada imperfección. Él prefiere la penumbra de su taller, las sombras que se alargan al atardecer, la oscuridad artificial de su apartamento. La oscuridad es familiar. La oscuridad es donde se movían, donde cazaban y donde fueron cazados. En la oscuridad, las reglas son diferentes. En la oscuridad, podía casi creer que era fuerte, que tenía el control. Fue la luz de los fogonazos de las armas, la que reveló la verdad. En la negrura absoluta del cañón, él no era más que una presa temblorosa, cegada por un horror que la luz del día nunca podría comprender. Y esa ceguera, esa impotencia, es lo que lo persigue hasta hoy. La campana de la puerta del taller sonó, un tintineo agudo que cortó el zumbido de la tarde. No era un cliente. La mujer que entró no llevaba grasa en la ropa, ni la preocupación de un motor descompuesto en el rostro. Vestía de forma sencilla, funcional, y sus ojos tenían la paciencia de quien está acostumbrado a desenterrar verdades que la gente prefiere mantener sepultadas. Sostenía un folder de Manila que parecía extrañamente fuera de lugar entre los calendarios de refacciones y las herramientas colgadas. Se presentó con una voz calmada, investigadora de una organización de derechos humanos. Javier sintió una corriente de hielo serpentear por su espina dorsal. Sabía, con la certeza instintiva de un animal que huele a un depredador, que la tregua con su pasado había terminado. Ella no venía a arreglar un coche, venía a desmantelar su vida. Ella no hizo acusaciones. Simplemente abrió el folder sobre el mostrador manchado de aceite y extendió una serie de fotografías en blanco y negro, laminadas y con números de caso. Rostros de desaparecidos, hombres, mujeres, algunos casi niños, todos congelados con esa expresión de esperanza cautelosa típica de las fotos de identificación. Mencionó fechas, rutas, la zona de Tijuana,
el cañón del padre. Cada palabra era una palada de tierra removiendo una tumba. Javier miró los rostros, manteniendo su expresión neutral, una máscara que había tardado 20 años en perfeccionar. Eran los fantasmas anónimos, el costo del negocio del que hablaba su tío. Pero entonces, entre las caras de los migrantes vio una que no pertenecía, un muchacho de su propio equipo, uno de los que el gallo había sacrificado, y la máscara se cuarteó. El aire se volvió espeso, pesado, cargado con el polvo de un desierto a miles de kilómetros de distancia. La foto del joven guía, apodado El Chaval, lo miraba con una inocencia que era una mentira. Nadie que trabajara para el gallo era inocente, pero su muerte no fue a manos de la migra ni de un cartel rival. Javier lo recordaba perfectamente, el modo en que fue encontrado o lo que quedaba de él, un mensaje dejado en la boca del cañón. La investigadora señaló la foto. Su familia cree que cruzó, que los abandonó. Llevan 20 años buscándolo. La mentira se sintió como un trozo de vidrio en la garganta de Javier. Él no solo sabía lo que le pasó, había estado allí, había limpiado las armas después. El silencio ya no se sentía como protección, sino como una complicidad profana. Una reacción física, violenta e incontrolable, se apoderó de él. Un sudor frío le perló la frente, y el temblor que siempre mantenía a raya en sus manos se desató, haciendo que la taza de café sobre el mostrador vibrara suavemente. El olor a gasolina y aceite se transformó en algo más primitivo, el hedor a sangre coagulada y a las entrañas abiertas de un animal. Tuvo que agarrarse del borde del mostrador para no caer. La investigadora lo observó en silencio, sin presionar, reconociendo los síntomas del trauma. Su calma era más inquietante que cualquier grito. Era la paciencia de un cazador que sabe que su presa está acorralada y herida, que solo es cuestión de tiempo antes de que se desplome por completo, exhausta y vencida. No sé nada, logró decir, pero las palabras salieron como un graznido seco, carente de toda convicción. Su propio cuerpo lo estaba traicionando, gritando la verdad que su boca intentaba negar. La investigadora no rebatió su mentira, simplemente deslizó otra foto hacia él. No era un rostro, sino una imagen de un objeto, una mochila desgarrada, con un distintivo llavero de un luchador enmascarado colgando de la cremallera. La mochila del chaval. Javier la había visto por última vez tirada en un charco de sangre que brillaba negro bajo la luz de la luna. El recuerdo fue tan vívido que pudo sentir el sabor metálico del miedo en su boca, el pulso martilleando en sus sienes como el motor de un coche a punto de explotar. El pasado no estaba llamando a la puerta, la había derribado a patadas. El conflicto interno era una batalla campal. Una parte de él, la parte que había sobrevivido, la que escuchaba la voz cínica de El Gallo en su cabeza, le ordenaba callar, echar a esa mujer y volver a enterrarlo todo. Perro que calla, vive, solía decir su tío. Pero otra parte, una que había estado dormida durante décadas, se despertó con una furia helada. La furia por la mentira, por el silencio que permitía que la familia de El Chaval viviera en una falsa esperanza. La furia contra sí mismo, por haber permitido que el miedo lo convirtiera en el guardián de un secreto tan monstruoso. Se dio cuenta de que su silencio no protegía a nadie, solo perpetuaba el poder de aquello que los había casado, permitiéndole permanecer en las sombras como una leyenda, un rumor. Los sonidos del taller comenzaron a mutar. El siseo de una manguera de aire se convirtió en el silbido del viento entre las rocas del cañón. El golpe metálico de una llave inglesa contra el suelo resonó como el primer disparo en la oscuridad. Cerró los ojos y la luz fluorescente del taller fue reemplazada por la intermitencia de los fogonazos, estallidos de luz que revelaban fragmentos de una pesadilla, una extremidad demasiado larga, garras negras como el obsidiana, un movimiento antinaturalmente rápido que la mente apenas podía procesar. El trastorno de estrés postraumático no era un recuerdo, era un viaje en el tiempo, una condena a revivir el horror con todos los sentidos, una y otra vez, sin escapatoria posible. La investigadora había sido la llave que abrió la puerta de su celda de tortura personal. Su deber, el único código que le quedaba, era el del silencio. El silencio que había jurado a su tío, a los otros supervivientes. Un pacto forjado en el terror compartido de esa noche. Romperlo era una traición, pero ¿qué era ese deber comparado con la verdad? ¿Qué lealtad le debía a los hombres que habían usado a un grupo de migrantes desesperados como carnada viva? Se dio cuenta de que su lealtad no era hacia ellos, sino hacia el miedo mismo. Había sido un esclavo del miedo durante más de 20 años, construyendo una vida entera alrededor de la jaula que ese miedo había erigido. La mujer frente a él
no le ofrecía redención, sino algo mucho más peligroso y tentador, una oportunidad para enfrentar al carcelero, la sospecha que siempre había mantenido a raya, la pregunta que nunca se atrevió a formular en voz alta, emergió con una fuerza innegable. Ellos habían vaciado sus armas sobre la criatura, la vieron caer en una grieta profunda, asumieron que estaba muerta, pero nunca hubo un cuerpo, nunca hubo una confirmación. El cañón tenía sus secretos, sus cuevas, sus fisuras que se adentraban en las entrañas de la tierra. ¿Y si solo la habían herido? ¿Y si había otras? La idea, antes un susurro paranoico en sus peores noches, ahora se sentía como una posibilidad aterradora y plausible. El cosechador de huesos. Tal vez no era un individuo, sino una especie, y ellos solo habían matado a una. La investigadora habló de nuevo, su voz anclándolo de vuelta en la realidad grasienta del taller. Se han reportado más desapariciones en esa área en los últimos años, patrones similares, grupos enteros que se desvanecen. Las autoridades locales lo atribuyen a los carteles, pero los cuerpos que aparecen no coinciden. Sus palabras confirmaron su peor temor. No había terminado. La bestia, o su descendencia, seguía cazando. El monstruo no era solo un recuerdo traumático, era una amenaza activa, presente, y él era uno de los pocos hombres vivos que conocía su verdadera cara, que sabía cómo se movía, cómo atraía a sus presas, cómo mataba. El peso de ese conocimiento se sintió de repente insoportable, una responsabilidad que no podía seguir eludiendo. La culpa lo inundó, una marea negra y sofocante. La culpa por los migrantes que usaron como cebo, cuyas caras ahora se superponían con las de las fotos. La culpa por haber huido, por haber elegido el olvido en lugar de la advertencia. Se había convencido a sí mismo de que era una víctima, un mero superviviente. Pero en ese momento, bajo la mirada inquisitiva de la investigadora, se vio a sí mismo como lo que realmente era, un testigo que se había acobardado, un centinela que había abandonado su puesto. El horror del cañón del padre no se había quedado allí, se había filtrado, había perdurado, y su silencio había sido el suelo fértil en el que había seguido creciendo, alimentándose de los más vulnerables. Imaginó a otros polleros, a otros grupos de migrantes, caminando hacia la misma trampa, escuchando el llanto de un niño en la oscuridad y acercándose para ayudar, sin saber que caminaban hacia una muerte espantosa. La imagen fue tan clara, tan insoportable, que sintió una náusea profunda. Su tío el gallo había decidido cazar a la criatura no por justicia, sino por negocios. Había sido una disputa territorial entre depredadores, pero ahora para Javier se había convertido en algo más. No se trataba de dinero ni de orgullo, se trataba de la simple y aplastante verdad de que había un monstruo suelto en el mundo, y él había ayudado a mantenerlo en secreto. La vergüenza era un ácido que le quemaba el estómago. El rostro del chaval en la fotografía pareció cambiar. Su expresión ya no era de inocencia, sino de acusación silenciosa. Le preguntaba por qué su historia nunca fue contada, por qué su muerte fue catalogada como un simple caso de desaparición fronteriza. Le preguntaba por qué Javier le había permitido convertirse en un fantasma estadístico, borrado de la historia por un horror demasiado increíble para ser contado. No había respuestas que pudieran satisfacer esa pregunta. Ninguna excusa era suficiente. El miedo era una razón, pero no una justificación. La supervivencia era un instinto, pero no absolvía la responsabilidad moral de advertir a otros del peligro que acechaba en ese corredor de muerte. El recuerdo de la batalla se agolpó en su mente. El caos, los gritos, el olor a pólvora y a pánico. Recordó la sensación del viejo revólver de su tío en su mano, pateando contra su palma. Recordó haber disparado a ciegas hacia una sombra que se movía más rápido que cualquier hombre. No se sentía como un cazador, ni siquiera como un soldado. Se sentía como un niño en un cuarto oscuro, agitando un palo contra algo terrible cuya forma apenas podía discernir. Sobrevivió no por habilidad ni por valor, sino por pura y estúpida suerte. Y la suerte, se dio cuenta, conlleva una deuda que había ignorado durante más de 20 años y cuyo cobrador estaba ahora frente a él. Finalmente, el dique de su silencio se rompió, no con una inundación, sino con una sola grieta. Levantó la vista de las fotografías, sus ojos encontrando los de la investigadora por primera vez. Su mirada ya no era la de un mecánico anónimo tratando de desaparecer. Era la mirada de un hombre que ha regresado del infierno y ha decidido, por fin,
dibujar un mapa para los demás. El asentimiento fue casi imperceptible, un movimiento mínimo de su cabeza, pero para la mujer fue suficiente. Fue la confesión, el acuerdo, la promesa de que la historia del cosechador de huesos no moriría con él en el silencio de un taller de los ángeles. Iba a hablar. No lo hizo por redención. Sabía con una claridad dolorosa que no había tal cosa para él. La sangre en sus manos nunca se lavaría. Lo hizo por una razón mucho más cruda y egoísta, porque el silencio no le había dado paz, solo un tormento a fuego lento. Hablar era su última opción, no para salvar su alma, sino para detener el eco de los gritos en su cabeza. Era un acto de desesperación, un intento de dar sentido a una masacre que había definido toda su vida adulta. Apoyó las palmas de las manos en el mostrador, dejando dos huellas perfectas de grasa y determinación. El cañón, dijo, su voz ronca por el desuso y el peso de la verdad, no olvida. El cañón del padre en 2003 era una herida abierta en la tierra, una cicatriz polvorienta que separaba el hambre de la promesa. De día, un horno de rocas y cactos. De noche, un laberinto de sombras heladas donde el viento hablaba en susurros. Para el joven Javier, era su universidad y su prisión. Bajo la tutela de su tío, el gallo, aprendió a leer el terreno no como un geógrafo, sino como un estratega. Cada arroyo seco una ruta de escape, cada formación rocosa una posible emboscada. El aire olía a tierra seca, a creosota y a la desesperación residual de miles de almas que habían apostado su vida en ese corredor. No era solo un negocio, era un territorio que gobernaban con una mezcla de conocimiento íntimo y violencia casual, un reino de depredadores donde ellos se creían los reyes indiscutibles. El gallo no era un hombre de sutilezas, era un veterano cínico, con la piel curtida por el sol y el alma por la crueldad. Él veía a los migrantes no como personas, sino como mercancía, un producto perecedero con un margen de beneficio. Javier era sus ojos y oídos, valioso por su instinto para navegar la oscuridad y su habilidad para calmar al ganado con promesas vacías. Pero un nudo de vergüenza y miedo siempre le apretaba el estómago. Veía el terror en los ojos de las familias que guiaban y reconocía en ellos su propio pánico apenas contenido. No era un depredador por naturaleza, sino un superviviente que había aprendido a correr con la manada de lobos para no ser devorado, sin darse cuenta de que había algo mucho más antiguo y hambriento en ese mismo bosque. La leyenda del cosechador de huesos era, al principio, una herramienta de control, un cuento de fogata para asustar a los pollos y mantenerlos agrupados, para explicar por qué a veces alguien se perdía en la noche. Los tunvecina, otros polleros hablaban de él en voz baja, una excusa conveniente cuando un cliente desaparecía y no querían admitir su propia negligencia. Lo describían como un vigilante loco, un fantasma, un animal. Nadie creía realmente en él. Era folclore de la frontera, tan parte del paisaje como la migra y los bandidos. Para el gallo era una pendejada, una historia para débiles. La única cosa que él temía era perder dinero, y mientras el negocio fluyera, los fantasmas podían quedarse con los huesos que quisieran. Pero entonces el folclore empezó a cobrar su diezmo. Primero fue un hombre que iba al final de la fila, que simplemente ya no estaba cuando llegaron al punto de reunión. Se asumió que se había cansado, que se había perdido o que la migra lo había agarrado en silencio. Una semana después, dos más desaparecieron sin un grito, como si la tierra se los hubiera tragado. El gallo se enfureció, no por las vidas perdidas, sino por la ineficiencia. Eran dos pagos menos, dos manchas en su reputación de cruces seguros. Culpó a sus hombres de descuidados, amenazó con castigarlos si volvía a suceder, sin entender aún que no se enfrentaban a un competidor humano, sino a una ley de la naturaleza que habían violado. La tensión en el grupo creció, cada cruce se volvió más tenso, cada sombra parecía moverse, cada crujido de una rama era una posible amenaza. Los hombres de El Gallo, matones acostumbrados a ser los más temidos en la oscuridad, empezaron a mirar por encima del hombro, con las manos más cerca de sus armas. Javier sentía un pavor helado que no tenía nada que ver con la patrulla fronteriza. Era algo atávico, el miedo de la presa al depredador invisible. Podía sentirlo en la forma en que el aire se quedaba quieto justo antes del amanecer, en la manera en que los coyotes a veces dejaban de aullar todos a la vez, como si un cazador superior hubiera entrado en su territorio, silenciando a toda la cadena alimenticia por debajo de él. El punto de inflexión fue la pérdida de un grupo entero de 7 personas. Los habían dejado en un punto de espera seguro, una pequeña cueva en la ladera de una loma, mientras el gallo negociaba el siguiente tramo del paso
con sus contactos del otro lado. Cuando Javier y otro guía volvieron por ellos 2 horas después, la cueva estaba vacía. No había señales de lucha, ni casquillos, ni huellas de vehículos, solo sus mochilas, algunas de ellas desgarradas, y unas cuantas botellas de agua derramadas. El rastro de sus huellas terminaba a 20 metros de la cueva, en un terreno rocoso y duro, como si hubieran sido levantados en vilo y llevados por el aire. El silencio del lugar era antinatural, un silencio de tumba. La pérdida de 7 clientes en una sola noche fue un golpe financiero y de reputación devastador. La noticia correría como la pólvora en Tijuana. Cruzar con la gente de El Gallo ya no era seguro. Su furia era volcánica. Culpó a un cartel rival de Ensenada, a un nuevo grupo de secuestradores, a la DEA, CETIUS. Negaba a aceptar que la causa pudiera ser algo que no entendía, algo que no podía intimidar, sobornar o matar de la manera convencional. Para él, el mundo era un juego de poder entre hombres, y esta era una jugada que no podía leer. Organizó patrullas armadas en su territorio, buscando a los cabrones que se habían metido en su negocio, cazando sombras con balas y maldiciones, ciego a la verdadera naturaleza de la amenaza. La verdad se reveló de la forma más brutal posible. El chaval, el miembro más joven del equipo, fue enviado a explorar una nueva ruta menos vigilada. No regresó. Lo encontraron al día siguiente, o lo que quedaba de él. No había sido baleado ni apuñalado. Su cuerpo estaba roto, desmembrado con una fuerza que superaba con creces la de cualquier hombre o animal conocido, y había sido dejado deliberadamente a la entrada del sendero principal que usaban, puesto en exhibición, parcialmente devorado. No era un asesinato, era una declaración, un depredador marcando su territorio y eliminando a la competencia. El mensaje era inequívoco y escalofriante. Este terreno de caza tiene un nuevo dueño, y no es humano. El horror de la escena silenció incluso a El Gallo. Por primera vez, Javier lo vio dudar, una fisura en su fachada de control absoluto. El miedo era palpable, un olor acre que se mezclaba con el de la sangre. La leyenda del cosechador de huesos ya no era un cuento, era una realidad destrozada y exhibida para que todos la vieran. El debate en el grupo fue breve y tenso. Algunos querían abandonar la ruta, ceder el territorio. Era un mal augurio, una maldición, pero para El Gallo, la retirada era impensable. El miedo fue rápidamente reemplazado por una rabia primordial. Ninguna cosa, hombre o bestia, le iba a quitar su sustento, su imperio de polvo y desesperación. No era una cuestión de negocios. Se había vuelto personal. Vamos a cazar a ese hijo de puta, sentenció El Gallo esa noche, sus ojos brillando con una luz febril a la luz de una fogata. Vamos a encontrarlo y a meterle tantas balas que ni el diablo va a querer sus restos. La decisión transformó al grupo de contrabandistas en una partida de caza. Dejaron de ser polleros para convertirse en soldados en una guerra no declarada contra un enemigo que no comprendían. Limpiaron sus pistolas, desempolvaron una vieja escopeta y reunieron toda la munición que pudieron encontrar. La misión ya no era cruzar gente, era erradicar la amenaza, reafirmar su dominio sobre el cañón y vengar al chaval, no por afecto, sino para restaurar el orden natural que ellos habían impuesto. Comenzaron a recopilar los fragmentos, las historias que antes habían descartado como supersticiones. Un viejo ranchero que vivía en los límites del cañón les habló de aullidos que no eran de coyote, de ganado desaparecido, de sombras que se movían con una velocidad imposible en las noches sin luna. Habló de algo que imitaba el llanto de un bebé para atraer a los curiosos a la oscuridad. Una historia que su abuelo le contaba y que él siempre había creído una fábula para mantener a los niños en casa por la noche. Cada historia añadía una pincelada al retrato de un depredador perfectamente adaptado a ese entorno, una criatura de pesadilla que había coexistido con los humanos en secreto durante generaciones, un horror endémico de esa tierra de nadie. Javier sintió que se adentraban en un territorio del que no había retorno. El miedo en su estómago se había convertido en un bloque de hielo. Entendía la lógica de su tío. La única forma de lidiar con un depredador es convertirte en uno más eficiente, pero mientras preparaba su arma, una pequeña pistola calibre .38, que se sentía como un juguete en su mano, no podía evitar la sensación de que estaban cometiendo un error terrible. Estaban aplicando las reglas del mundo humano, con sus disputas de territorio y su violencia por orgullo, a algo que operaba bajo un conjunto de reglas completamente diferente, unas reglas escritas en sangre
y, en un instinto de supervivencia de miles de años, estaban a punto de patear un nido de avispas del infierno. Descubrieron huellas en una zona de tierra blanda cerca de un manantial oculto. No se parecían a nada que hubieran visto antes. Eran vagamente humanoides, pero alargadas, con 3 dedos largos y una garra en el talón que se hundía profundamente en el suelo. El rastro indicaba un paso bípedo, pero la zancada era demasiado larga, inhumana. Siguieron las huellas hasta que desaparecieron en 1900 una pared de roca, como si el ser que las dejó simplemente hubiera trepado por la superficie vertical y desaparecido. La evidencia física era más aterradora que cualquier leyenda. No estaban cazando un mito, estaban rastreando algo real, algo que desafiaba su comprensión de la biología y la física. La criatura no era solo un cazador. Era inteligente, parecía entender sus rutas, sus horarios, sus puntos débiles. Los ataques siempre ocurrían lejos de sus campamentos principales, en los puntos más vulnerables de la línea de migrantes. Mostraba un conocimiento del terreno que superaba incluso el de Javier. No era solo un animal actuando por instinto, era un estratega. Esta comprensión solidificó la resolución de El Gallo. No podía coexistir con un rival tan eficiente. Uno de los dos tenía que desaparecer del cañón, y él no iba a ser el que se fuera. La decisión de tender una emboscada no fue solo una táctica, fue un reconocimiento de que un enfrentamiento directo en terreno abierto sería un suicidio. El silencio de las instituciones era su cómplice. Nadie reportaba oficialmente la desaparición de un migrante ilegal. Para las autoridades de ambos lados de la frontera, eran números que no cuadraban, fantasmas que nunca existieron formalmente. Esta invisibilidad, que era la base del negocio de los polleros, también proporcionaba el camuflaje perfecto para la criatura. Cazaba a una población que no podía gritar, que no podía pedir ayuda, que nadie buscaría. El cosechador de huesos había encontrado el coto de caza perfecto, un suministro interminable de presas, cuya desaparición no dejaba rastro en el mundo oficial. El Gallo y su gente no eran diferentes, también se beneficiaban de ese mismo silencio institucional. Los sacrificios para mantener el secreto de su operación eran la norma. Si un cliente causaba problemas, lo dejaban atrás. Si alguien se lastimaba, su destino dependía del humor de El Gallo ese día. Habían normalizado la crueldad como un requisito del trabajo, pero ahora se enfrentaban a una crueldad que no entendían, una que no era por dinero o poder, sino por pura y simple hambre. La ironía era palpable. Ellos, que trataban a los humanos como ganado, ahora estaban siendo tratados como una plaga por el verdadero depredador alfa del cañón. La cadena alimenticia se había reajustado violentamente y ellos habían sido degradados de su posición en la cima. El horror se construyó progresivamente, no en un solo salto, sino en una serie de revelaciones escalofriantes. Primero los rumores, luego las desapariciones silenciosas, después la evidencia física de un grupo aniquilado y finalmente la carnicería personal con el cuerpo del chaval. Cada etapa despojó una capa de su arrogancia, reemplazándola con una creciente sensación de pavor. Dejaron de ser los dueños del cañón para convertirse en intrusos en el territorio de caza de algo más. La noche, que antes era su aliada, el manto bajo el cual movían su mercancía, se había convertido en su enemiga. Un velo que ocultaba garras y dientes que no podían anticipar. La preparación para la emboscada se hizo con una solemnidad sombría. No había bromas ni bravuconadas. Cada hombre estaba perdido en sus propios pensamientos, su propio miedo. Javier observó a su tío, un hombre que nunca había visto rezar, pasar los dedos por una vieja medalla de San Judas Tadeo que llevaba en el cuello. En ese pequeño gesto, Javier vio la verdad. El Gallo estaba tan aterrorizado como todos los demás. Su rabia era solo la otra cara de su miedo. Estaban a punto de enfrentarse a lo desconocido, armados con pistolas inútiles y el orgullo herido de un grupo de matones que habían descubierto que no eran los peores monstruos del desierto. Iban a usar a gente inocente como carnada para matar una leyenda. La trampa fue un acto de una crueldad metódica, una pieza de teatro macabro montada en el escenario natural del cañón. Escogieron una pequeña cañada, un claro expuesto rodeado por paredes de roca en 1906. 3 de sus lados creando un cuello de botella mortal. Era el lugar perfecto. Arriba, en las cornisas rocosas, los 5 polleros se posicionaron, encontrando nidos de tirador naturales entre las piedras. Javier, con su pistola .38, que se sentía ridículamente pequeña, se ubicó junto a su tío. Desde allí observaban el cebo, un pequeño grupo de 3 migrantes, una pareja joven y un hombre mayor, a quienes el Gallo
había prometido un cruce gratuito a cambio de un pequeño favor. Les ordenaron encender una pequeña fogata, una baliza de vulnerabilidad en la inmensa oscuridad, mientras la verdadera presa esperaba arriba, con el corazón en la garganta. La espera fue una tortura. El tiempo se estiró, cada minuto una eternidad de silencio tenso. El único sonido era el crepitar de la fogata abajo, el silbido del viento frío y el latido del propio corazón de Javier, que retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra. Observaba a los migrantes, acurrucados juntos por el calor y el miedo. Vio al joven pasarle el brazo por los hombros a su esposa, susurrándole palabras que el viento se llevaba. Eran la encarnación de la esperanza y el terror, y estaban siendo usados como un trozo de carne en un anzuelo. La vergüenza que sintió Javier fue tan física que casi vomitó. Se preguntó si la bestia de estar observando podría diferenciar entre los dos tipos de monstruos presentes esa noche, los que esperaban en las rocas y el que estaban cazando. El aire cambió. Es la única forma en que Javier pudo describirlo después. No fue un sonido ni un olor, fue una caída repentina en la temperatura, una quietud antinatural que se asentó sobre el cañón. Los grillos dejaron de cantar. El fuego de la fogata pareció encogerse, sus llamas temblando como si tuvieran miedo. Javier sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Escaneó la oscuridad, sus ojos forzados hasta el límite, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Su tío puso una mano en su hombro, una señal para que estuviera listo. Abajo, el hombre mayor del grupo de migrantes se puso de pie, mirando hacia las sombras más allá del fuego, como si hubiera escuchado algo que ellos no. El silencio era ahora un grito ahogado, la calma, antes de la violencia explosiva. No se acercó sigilosamente. El ataque fue un evento de una velocidad y ferocidad que desafiaba toda lógica. Una de las paredes rocosas del claro simplemente explotó en movimiento. Una forma pálida y encorvada se lanzó desde las sombras, no hacia los migrantes, sino directamente hacia arriba, escalando la pared de roca con una agilidad de araña, dirigiéndose hacia ellos. Ignoró por completo el cebo. Sabía dónde estaban los verdaderos cazadores. La primera reacción fue de incredulidad, seguida por un pánico helado. El gallo fue el primero en gritar la orden: «¡Fuego, cabrones! ¡Tírenle a todo lo que se mueva!». Las primeras balas resonaron en el cañón, los fogonazos iluminando brevemente una silueta de pesadilla, delgada y huesuda, que se movía en un patrón errático y antinatural. El caos se desató. Los disparos eran ensordecedores en el espacio cerrado de la cañada. Los fogonazos de las pistolas ofrecían vislumbres estroboscópicos del horror. Una extremidad larga terminada en garras negras, una piel coriácea y grisácea que se mezclaba con la roca, una cabeza sin rasgos aparentes que se giraba con una velocidad imposible. Las balas de pistola parecían no tener efecto, rebotando en la piedra a su alrededor, o pasando a través del aire donde la criatura había estado un segundo antes. Se movía con una fluidez que no era ni humana ni animal, desapareciendo en una sombra para reaparecer metros más allá, siempre ascendiendo, siempre acercándose a su posición. Abajo, los migrantes gritaban, su terror añadiéndose a la cacofonía de la batalla. Uno de los hombres de El Gallo, un tipo corpulento, apodado El Oso, estaba posicionado más a la izquierda, en un saliente aislado. La criatura lo alcanzó primero. Hubo un grito ahogado, el sonido de una lucha breve y violenta, y luego un aullido de puro dolor que fue cortado abruptamente. Cuando Javier giró la cabeza, el fogonazo de otra pistola iluminó la cornisa vacía. El oso había desaparecido. Solo quedaba su rifle, caído sobre la roca. Un segundo después, un sonido húmedo y pesado golpeó el suelo del claro muy abajo. La criatura lo había arrojado al vacío. El pánico se convirtió en terror absoluto. No estaban luchando contra un animal, estaban siendo desmantelados por un combatiente, experto que usaba el terreno y la oscuridad como armas letales. La disciplina de tiro se desvaneció, reemplazada por ráfagas de pánico. Vaciaban sus cargadores hacia las sombras, hacia los sonidos de garras raspando la roca, hacia cualquier movimiento fugaz. «¡Recarguen, pendejos, recarguen!», gritaba el gallo, su voz tensa por el esfuerzo y el miedo. Javier apenas podía controlar el temblor de sus manos mientras intentaba meter las balas en el tambor de su revólver. El olor a cordita llenaba el aire, picante y sofocante. La bestia jugaba con ellos, un depredador que disfruta el miedo de su presa. Se escuchaba su movimiento por encima de ellos, luego a un lado, flanqueándolos, manteniéndolos desorientados y aterrorizados, esperando el momento perfecto para el siguiente ataque, para arrancar a otro del grupo. La criatura emitió un sonido. No fue un rugido,
ni un gruñido. Fue una imitación perfecta del grito de el oso, una burla cruel que resonó desde la oscuridad sobre ellos. El efecto fue devastador, un ataque psicológico que rompió lo que quedaba de su compostura. Otro de los hombres, un joven nervioso, se quebró, se levantó y comenzó a disparar a ciegas hacia el cielo, gritando incoherencias. Fue un error fatal. Una sombra se desprendió de la pared sobre él. No hubo tiempo para reaccionar. Javier solo vio un borrón pálido descender y el grito del hombre se convirtió en un gorgoteo ahogado. La criatura lo había alcanzado y el sonido de huesos rompiéndose fue más fuerte que los disparos. Ahora solo quedaban tres. Javier, su tío y otro pistolero llamado Marcos. Estaban espalda con espalda, formando un triángulo de defensa desesperado, apuntando sus armas a la oscuridad circundante. La escopeta de El Gallo era su única esperanza. Las pistolas eran inútiles contra esa velocidad. «Que se deje ver el maldito cobarde, que venga a mí», rugía El Gallo, una mezcla de desafío y súplica. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido. Sabían que estaba ahí fuera, observándolos, esperando. Javier podía sentir sus ojos sobre él, una presencia física y malévola en la negrura. Rezó, no a Dios, sino a cualquier cosa que pudiera estar escuchando, para que le permitiera ver el amanecer. El ataque final vino desde abajo. Mientras estaban concentrados en las alturas, la criatura había descendido por el otro lado de la formación rocosa y ahora emergía del borde del precipicio, una aparición silenciosa y mortal. Marcos fue el primero en verla. Gritó una advertencia y disparó, pero era demasiado tarde. La criatura se abalanzó sobre él, un torbellino de extremidades y garras. Javier y El Gallo se giraron y dispararon al mismo tiempo. En la proximidad, el ser era una visión infernal. No tenía ojos visibles, solo unas cuencas oscuras. Su mandíbula se abrió, revelando hileras de dientes afilados como agujas. El hedor que emanaba era el de una tumba, a carne podrida y tierra húmeda. El cuerpo de Marcos amortiguó el ataque inicial, dándole a El Gallo la fracción de segundo que necesitaba. Empujó a Javier a un lado y apuntó la escopeta calibre 12 al centro de la masa de la criatura. El estruendo fue cataclísmico en el espacio reducido. El disparo, a quemarropa, golpeó a la bestia con la fuerza de un martillo. La criatura emitió su primer sonido real de dolor, un chillido agudo y ultrasónico que hizo sangrar los oídos de Javier. La explosión la levantó del suelo, lanzándola hacia atrás. Por un momento, pareció suspendida en el aire contra el cielo, estrellado, una silueta destrozada de agonía. Luego cayó hacia atrás, desapareciendo en una profunda y oscura grieta que partía la cornisa. El silencio que siguió fue total y absoluto. No hubo el sonido de un cuerpo golpeando el fondo, solo el vacío. Se quedaron inmóviles jadeando, con los oídos zumbando por el disparo de la escopeta y el chillido de la criatura. El Gallo se asomó con cautela al borde de la fisura, la escopeta aún humeante. Apuntó hacia abajo, pero solo había una oscuridad impenetrable. La bestia se había ido, muerta o simplemente desaparecida en las entrañas de la tierra. Era imposible saberlo. Abajo, en el claro, los tres migrantes habían huido, desaparecidos en la noche, dejando atrás la fogata moribunda como el único testigo silencioso de la masacre. Habían sobrevivido 2 hombres muertos, el oso y el joven pistolero. Marcos, destrozado a sus pies, apenas reconocible. De un grupo de 5, solo 2 quedaban en pie. La victoria, si es que se le podía llamar así, se sentía como una derrota devastadora. El Gallo no dijo nada. Su rostro, iluminado por la luna, era una máscara de shock y agotamiento. La rabia se había extinguido, dejando solo las cenizas de un terror profundo. Habían ido a cazar un monstruo y habían encontrado al diablo. Habían ganado la batalla por el territorio, pero habían perdido la guerra contra su propia arrogancia. La jerarquía de depredadores se había restablecido, pero el precio fue casi su aniquilación total. Recogieron lo que pudieron en un silencio aturdido. No había nada que hacer por Marcos. Dejarlo allí era la única opción. Mientras se preparaban para descender, Javier miró una última vez la grieta. No sentía alivio ni triunfo. Sentía un pavor profundo y persistente. La criatura se había ido, pero la sensación de su presencia permanecía, impregnada en las rocas, en el aire. Tenía la horrible certeza de que no habían matado a una leyenda, simplemente habían confirmado su existencia, y que matar a una no significaba que fuera la única. El cañón guardaba sus secretos, y ellos solo habían arañado la superficie de un abismo de horror mucho más profundo
de lo que jamás imaginaron. El regreso a su campamento fue una caminata de zombies. El sol comenzaba a teñir el horizonte de un gris enfermizo, revelando la brutalidad del paisaje que la noche había ocultado. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido un presagio. La adrenalina había desaparecido, dejando paso a un agotamiento que era tanto físico como espiritual. Habían sobrevivido, pero algo dentro de ellos se había roto irreparablemente esa noche. Habían mirado a los ojos de un mal primigenio, y ese mal les había devuelto la mirada, dejándolos marcados para siempre. Javier sabía que nunca podría olvidar lo que había visto, los sonidos, los gritos, el olor a muerte. La frontera ya no era un negocio, era un cementerio. No hubo celebración, no hubo palabras de consuelo. El gallo simplemente se sentó junto al fuego, limpiando su escopeta, con un movimiento mecánico, sus ojos fijos en la nada. La guerra por el cañón del padre había terminado. Habían pagado el precio en sangre y almas para recuperar el control de su ruta, pero el silencio entre ellos era un testimonio de la verdad que ambos compartían. No habían limpiado el cañón, simplemente habían hecho suficiente ruido como para que el verdadero dueño del lugar se retirara a las sombras, a esperar, a sanar, y sabían, con una certeza que helaba los huesos, que volvería a tener hambre. El trauma de la batalla se solidificó en un pacto tácito de silencio. Nunca hablarían de lo que pasó, ni entre ellos, ni con nadie más. Borrarían los nombres de los muertos de su memoria. Fingirían que se perdieron, que los atrapó la migra, cualquier cosa menos la verdad inconcebible. El conocimiento era una carga demasiado pesada, una locura que nadie creería. Su silencio sería el sudario que cubriría los cuerpos de sus amigos y el de la criatura. Se convirtieron en los guardianes de un secreto horrible, un secreto que los aislaría del resto del mundo, atrapados para siempre en la memoria de esa noche en el cañón. Años después, en la seguridad de su taller, el sonido de un compresor de aire aún lo hacía saltar. El olor a metal quemado le recordaba la cordita. Las cicatrices no estaban en su piel, sino en su mente, frescas como si la batalla hubiera sido la noche anterior. La confesión a la investigadora no era solo un relato, era una autopsia de su propia alma, una disección de la noche en que su juventud murió y fue reemplazada por un fantasma que pasaría el resto de su vida huyendo de los ecos de un chillido ultrasónico y la visión de una silueta cayendo en una oscuridad sin fondo. La implicación de esa noche fue una lección brutal sobre la naturaleza del mal. No era humano, no era un producto de la sociedad, de la pobreza o de la codicia. Era algo más antiguo, una parte fundamental del tejido del mundo, un depredador perfectamente diseñado que existía mucho antes de Mindus, que se trazaran las fronteras y se construyeran los muros. Ellos, con su pequeña y sórdida empresa de explotación humana, no eran más que advenedizos ruidosos en un ecosistema de violencia que apenas comprendían. Eran un eslabón intermedio en la cadena alimenticia, y esa noche el eslabón superior les recordó su lugar. La batalla no fue una lucha entre el bien y el mal, fue una disputa territorial entre dos tipos diferentes de monstruos, y los más débiles casi fueron exterminados. Su victoria fue pírrica, dejándolos rotos y aterrorizados. La verdad que Javier cargaba no era la de un héroe que había enfrentado a una bestia, sino la de un criminal que había sobrevivido al encuentro con un horror mayor. Y la pregunta que lo atormentaba no era si la criatura estaba muerta, sino cuántas más como ella podrían estar esperando en las fisuras oscuras del mundo, cazando en silencio a aquellos cuya desaparición a nadie le importaría. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Cuando la última palabra de su relato se desvaneció en el aire cargado de aceite del taller, un pesado silencio se instaló entre Javier y la investigadora. Él se sentía vaciado, un cascarón hueco del que se había extraído un veneno que llevaba 22 años pudriéndose. No había alivio en la confesión, solo el crudo reconocimiento de la verdad expuesta bajo la luz sucia de las lámparas fluorescentes. La mujer no tomó notas durante la última parte de la historia. Simplemente escuchó, su profesionalismo luchando contra la incredulidad y un horror que se reflejaba en sus ojos. Él no le había contado la historia de un crimen humano, sino el testimonio de una guerra contra la naturaleza misma, una guerra que la humanidad ni siquiera sabía que estaba perdiendo en los márgenes olvidados del mundo. Su historia no cabía en ningún formulario, en ningún reporte oficial. La lucha ya no era suya, no de la misma manera. Durante 2 décadas, había sido una batalla interna, un combate solitario contra sus propios recuerdos. Ahora, al verbalizarla, al entregarla a otra persona, la había liberado, se había transformado. Ya no era solo su trauma, era una advertencia,
un informe de inteligencia de un veterano canoso de una guerra secreta. Entendió que su responsabilidad no terminaba con la confesión, apenas comenzaba. Le entregó a la mujer unos trozos de papel de estraza, sucios de grasa, en los que había dibujado de memoria mapas del cañón, marcando con una X el lugar de la emboscada, la ubicación de la grieta, los senderos que solo los contrabandistas y aparentemente los monstruos conocían. No le estaba dando el mapa de un recuerdo, le estaba dando las coordenadas de una zona de caza activa. Ella guardó los mapas en su folder con una solemnidad que le confirmó a Javier que, si bien no podía creer cada detalle fantástico, creía en la autenticidad de su terror y en la veracidad de los hechos que podía corroborar. Las desapariciones, las fechas, los cuerpos mutilados. Su lucha ya no sería con armas de fuego en la oscuridad, sino con burocracia, con escepticismo, con el muro de silencio institucional que prefería culpar a los sospechosos habituales antes que enfrentar una verdad que desestabilizaría su visión del mundo. Él había pasado la antorcha, o más bien la carga. El peso ya no era solo suyo, sino que ahora era compartido, una responsabilidad histórica de no permitir que el olvido fuera el último aliado de la bestia. Cuando la investigadora finalmente se fue, no hubo un apretón de manos ni palabras de consuelo, solo un intercambio de miradas que selló el pacto. Él era el testigo, ella la portadora del mensaje. Al quedarse solo de nuevo en el taller, el ambiente se sentía diferente. El espacio ya no estaba lleno de los fantasmas de sus camaradas caídos o de las víctimas anónimas. En su lugar, había una quietud expectante, la calma de un campo de batalla después de que se ha tomado una decisión estratégica. Sabía que su acto de hablar no lo salvaría, que no borraría la sangre de su pasado, pero había alterado el tablero de juego, le había dado un nombre y una ubicación al terror, arrancándolo del reino de la leyenda y anclándolo en la terrible realidad. Javier se movió por el taller, sus manos tocando las herramientas frías, sus anclas en el mundo tangible. La confesión no había sido para buscar la paz. La paz era un lujo que había perdido para siempre en el cañón del padre. Había sido un acto de guerra póstumo, una última bala disparada contra un enemigo que lo había perseguido durante la mitad de su vida. Quizás la información no llevaría a nada. Quizás los mapas se perderían en un archivo, su testimonio descartado como el delirio de un hombre traumatizado. Pero la posibilidad, por pequeña que fuera, de que su advertencia salvara una sola vida, de que alguien estuviera preparado para el horror que acechaba en esas sombras, era suficiente. Era la única forma de honor que le quedaba. Se dio cuenta de que la verdadera bestia no era solo la criatura de carne y hueso que cazaba en la noche. La verdadera bestia era el silencio que la protegía, el silencio de los gobiernos que ignoraban a los desaparecidos, el silencio de la sociedad que prefería no ver la brutalidad de la frontera y su propio silencio, el más profundo y cómplice de todos. Al hablar, había herido a ese monstruo mayor, al silencio. Había encendido una pequeña luz en una oscuridad inmensa, sabiendo perfectamente que esa luz podría atraer una atención no deseada, no solo de las autoridades, sino quizás también de aquello que había sobrevivido a la ráfaga de una escopeta y a una caída en el abismo. Esa noche no durmió. Se sentó en su apartamento oscuro, pero por primera vez no estaba huyendo de los recuerdos. Los enfrentó, los analizó, los ordenó como un soldado que limpia su arma después del combate. Revivió cada momento, no con pánico, sino con una fría claridad. Vio su propio miedo juvenil, la arrogancia asesina de su tío, la violencia primitiva de la criatura. Vio todo como un ecosistema, una cadena de depredación donde cada eslabón se alimentaba del más débil, y entendió que su testimonio no era el final de la historia, era el prólogo de un nuevo capítulo, uno en el que él ya no sería protagonista, sino el fantasma que advierte a los nuevos viajeros que no se desvíen del camino. Su legado no sería el de un mecánico en un barrio anónimo de Los Ángeles, su legado sería la historia que acababa de contar, una cápsula del tiempo de horror y advertencia. No buscaba que su nombre fuera recordado, sino que la verdad de la amenaza lo fuera. El mundo era vasto, con incontables cañones, selvas y desiertos, lugares salvajes donde las viejas reglas aún se aplicaban. ¿Cuántos otros cosechadores de huesos habría adaptados a sus propios entornos, cazando en las sombras de la indiferencia humana? La pregunta lo dejó con un frío que ninguna calefacción podría quitar. Su batalla había terminado, pero la guerra, se dio cuenta, era eterna. Antes del amanecer escribió una última nota en un trozo de papel, una adición a los mapas que ya había entregado, y la dejó en un sobre dirigido a la investigadora. No era una confesión, sino un testamento
Y una última pieza de estrategia. Describía la vocalización de la criatura, su capacidad para imitar el llanto humano, el señuelo más mortífero de su arsenal. Era la pieza de información más crucial, la que podía darle a alguien la ventaja de no confiar en sus propios instintos de compasión. Era su última contribución a una lucha que ahora otros tendrían que pelear en su nombre. Una lucha que él ya no podía continuar. Observó el amanecer teñir de naranja el cielo contaminado de la ciudad. El nuevo día no traía esperanza, sino una resolución sombría. Había hecho lo que tenía que hacer. Había cumplido con la deuda que le debía a la suerte que lo mantuvo vivo. El resto ya no estaba en sus manos. Caminó de regreso al taller, el olor a metal y aceite sintiéndose, por primera vez, no como un refugio, sino como el mausoleo de la vida que había construido sobre una tumba de secretos. Abrió la gran puerta de metal y la primera luz del día se derramó sobre las herramientas y los motores a medio arreglar, iluminando el polvo en el aire como si fueran las cenizas de un mundo que ya había ardido. Su vida se había convertido en un epílogo. El clímax había ocurrido décadas atrás, en una noche de pólvora y gritos. Lo que quedaba era solo la gestión de las consecuencias, el manejo de la metralla que llevaba incrustada en el alma. Al pasar su historia a la siguiente generación, representada por la investigadora, se había asegurado de que la memoria de la amenaza no muriera con él. Se había convertido en el primer cronista de una guerra que la mayoría de la gente nunca sabría que se estaba librando. Una guerra por la supervivencia en las fronteras, no entre naciones, sino entre especies. Dejó el sobre en el buzón, un último acto de fe en un mundo en el que había dejado de creer hacía mucho tiempo. Mientras el camión de correo se alejaba, no sintió ni alivio ni miedo. Sintió el vacío de un deber cumplido. La historia ya no le pertenecía. Ahora era un arma en manos de otros. Regresó al taller, tomó una llave inglesa y se acercó a un motor. El trabajo era lo único que quedaba, pero mientras apretaba la primera tuerca, un pensamiento final y claro se formó en su mente, no como una confesión, sino como una profecía para quien tuviera oídos para escuchar. El cañón siempre tendrá sus monstruos, y la frontera siempre tendrá hambre. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas.